Primero, sé consciente de que tú eres un sacerdote y tu trabajo es tu santuario. Lo voy a volver a decir. Pónmelo en la pantalla. Sé consciente de que tú eres un sacerdote y tu trabajo es un santuario. Mira, demasiadas veces he escuchado esta declaración que a mí me parece terrible. Escúchame, terrible. He escuchado a gente en la iglesia decirme con lágrimas en los ojos: desearía servir a Dios, pero mi trabajo secular no me lo permite. Queridos, esa es la frase más terrible que como pastores podemos escuchar, porque evidencia que estamos haciendo mal nuestro trabajo, entrenándoos a vosotros para ser sacerdotes en vuestros trabajos. Este tipo de comentarios demuestran que en la iglesia hemos compartimentado dos aspectos de la vida: lo sagrado y lo secular. Creemos que hay cosas sagradas y creemos que hay cosas seculares. Creemos que lo que estamos haciendo aquí, hoy, ahora, en este lugar, es sagrado, pero lo que vas a hacer después en tu empresa es secular. ¿Cuál es la consecuencia de compartimentar tu mente y dividir lo sagrado y lo secular? Que en países de Latinoamérica, y me vais a perdonar, pero voy a decir la verdad, en países en Latinoamérica donde se dice que la población cristiana evangélica es del 30%, y que si sumásemos los católicos superaría el 50%, es decir, en sociedades donde más del 50% de la gente es cristiana confesada, en esos países de Latinoamérica, donde están las mega iglesias, estructuras grandes, donde se reúnen en un mismo auditorio 8,000 personas cada domingo para cantar a Dios, muchas veces son países donde yo no me atrevería a caminar solo por la calle sin miedo a que me asaltasen. Y yo me pregunto, un 50% de la población cristiana no es capaz de transformar un país, convertirlo en un lugar seguro, en un lugar donde reina la paz, donde hay gente íntegra y hay prosperidad. Podemos echarle la culpa a los Estados Unidos y al hombre blanco y a lo que nos han hecho y para allá y para allá. Podemos hacer lo que queráis, pero en realidad tiene que ver con nosotros. Nosotros tenemos que decidir si vamos a transformar esta ciudad o este país. Pero claro, si seguimos pensando que lo único sagrado es lo que ocurre en este lugar cada domingo con estas personas y que todo lo demás que hacemos es secular, vamos a crear una separación y vamos a tener países donde los cristianos no van a afectar la cultura de ninguna manera y van a seguir gobernando los hijos de Satán, creando infiernos. Cuando nosotros deberíamos ser los que tomemos gobierno y dominio de este territorio. Y yo sé que suena fuerte lo que estoy diciendo, pero es lo que significa traer el reino de Dios a la tierra. Tenemos que tomar esto para Dios. Pero claro, si nosotros pensamos así, si compartimentamos nuestra mente y la separamos entre lo sagrado y secular, ¿qué vamos a pensar? Que hay un lugar sagrado, que hay un día sagrado y que hay personas sagradas. Depende de tu religión, el lugar sagrado cambia. Puede ser el templo, la mezquita, la catedral. ¿Cuál es el día sagrado? Depende de tu religión. Para los judíos el sábado, para los musulmanes el viernes, para los cristianos el domingo. ¿Y cuál es la persona sagrada? Depende de la religión. El sacerdote, el imán, el pastor. En la época de Jesús también había 3 cosas sagradas para los judíos: un lugar, un día y una persona: el templo, el sábado y el sumo sacerdote. Y de repente viene Jesús y le dice a sus discípulos: hey muchachos,
¿Veis todo este sistema religioso? No va a quedar piedra sobre piedra, porque a partir de ahora mi templo no va a estar hecho de piedras, mi templo va a estar hecho de personas, y vosotros vais a ser las piedras de mi templo. Por cierto, ahora el día sagrado no va a ser solo el sábado, va a ser el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo, porque yo soy el Señor de toda la semana. Y no habrá solo un sumo sacerdote que puede entrar a mi presencia y ministrarme, sino que todos vosotros vais a ser mis sacerdotes. Y te lo estás inventando. ¿Dónde dice en la Biblia esto? A ver, Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5. Pónmelo en la pantalla. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pedro? Que todos nosotros somos piedras en el templo de Dios y que además somos los sacerdotes de ese templo. ¿Qué significa? Que cada vez que tú estás en tu oficina de trabajo, ahí hay una piedra del templo, por lo tanto es un lugar sagrado y hay un sacerdote, tú, que ministras para Dios en ese templo que es tu trabajo. Ay, Tiel, ¿qué me estás diciendo? Sí, te lo estoy diciendo, te estoy diciendo que eres una piedra en el templo y que allí donde haya una piedra del templo hay un lugar sagrado. Y te estoy diciendo que eres un sacerdote y ahí donde estés tienes que ministrar a Dios. Y si tenemos este cambio de mentalidad, vamos a entender que no solo hay un lugar sagrado, un día sagrado y personas sagradas, sino que allí donde estemos nosotros, ese será el lugar sagrado, el día sagrado y la persona sagrada. Nosotros estamos ahí para algo. Hace un tiempo, aquí en Colombia, fui al negocio de café de una persona cristiana que me dijo: estoy creando un negocio de café que honre a Dios. Y me encantó escuchar esto y dije: quiero verlo. Y fui, y cuando entré en el lugar tuve la sensación de entrar en un santuario. No sé cómo explicar esto, Juan, y yo sé que a veces decimos, me lo decía Cristian, vas a entrar en la iglesia, en comunidad, y vas a sentir una atmósfera. Cuando yo entré a ese lugar, a esa empresa, sentí esa atmósfera. Porque para ese hombre, su trabajo era su ministerio, era su templo, y él era el sacerdote de ese lugar. Cada detalle expresaba algo del cielo. Los granos que elegía para hacer el café, la limpieza del lugar, la decoración, el servicio, los precios, la integridad. Todo lo que él hacía era una especie de ministración a Dios. Y tú podías sentir que ese tipo, haciendo café, te estaba ministrando. Había creado un templo y él era el sacerdote de ese templo. ¿Tú puedes hacer eso con tu negocio? Segundo cambio de mentalidad. Son 3 y nos vamos a comer una bandeja paisa, tranquilo. 2. Hazlo de corazón como para Jesús. Lo voy a volver a decir. Hazlo de corazón como para Jesús. Colosenses capítulo 3, versículo 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Muy bien, estas palabras del apóstol Pablo estaban dirigidas a los esclavos cristianos en la ciudad de Colosas. ¿Cuántos os sentís un poco esclavos
de las multinacionales y de vuestro trabajo. No levantéis la mano, pero sé que muchos os sentís esclavos. Vale. ¿Qué nos dice Pablo? En realidad, ¿qué nos dice el Señor? Nos dice que todo lo que hagamos como esclavos, lo hagamos como si lo estuviésemos haciendo para el Señor Jesucristo y no para nuestros caciques terrenales. Y dice, la manera de hacer eso es haciéndolo de corazón, poniéndole el corazón. Cuando yo entendí lo que realmente significan estas palabras, hacerlo de corazón como para el Señor, lo entendí en un monasterio católico. Ahora, no me entendáis mal, no me he vuelto ecuménico, pero me aparté durante unos días con un grupo de cristianos, pastores, a un monasterio en España. ¿Por qué? Porque son lugares bonitos, porque están en lugares bonitos en la montaña. Y esos monjes tenían un monasterio y ellos eran una orden monástica. Y yo te voy a decir una cosa, yo he estado en hoteles de 4 y 5 estrellas. Poquitos, pero he estado en algunos de alta gama. Y es verdad que te sirven bien, pero claro, sabes que es porque les pagan, ¿no? ¿Verdad? Entonces tú estás pagando y el servicio está correspondido al pago que tú realizas. Pero en ese monasterio, esos monjes nos servían sin que nosotros les estuviésemos pagando. Cada mañana, cuando nosotros salíamos de nuestras habitaciones, ellos entraban en la habitación y nos hacían la cama, nos barrían el suelo, nos doblaban la ropa y lo hacían como con el cariño de una madre. Nos preparaban la comida y no era comida de alta cocina, gourmet, pero era comida que sabía a comida de casa, hecha con cariño, con el sabor de abuela, ¿me estás entendiendo? Y te la servían con una sonrisa en la cara y te decían, ¿quieres más? No, no quiero más, pues toma otra. Sí, era así. Te cruzabas con ellos por el pasillo y te sonreían y te decían, ¿cómo estás? ¿Cómo has descansado? Siempre amables. Y yo, un día, me acerqué a uno de estos monjes y les dije, ya no aguanto más, necesito que me lo expliques. ¿Por qué nos tratáis tan bien si no os estamos pagando por ello? ¿Por qué tanta amabilidad, tanta sonrisa, tanto servicio excelente? ¿Por qué? Y él me miró y me dijo, porque en este monasterio tenemos una norma espiritual. Y le dije, ¿qué norma? Y me la recitó. Me dijo, nosotros vemos a Jesús en el rostro de cada peregrino, por eso servimos al peregrino como si sirviésemos al mismo Jesús. Escucha, nosotros vemos a Jesús en el rostro de cada peregrino, por eso servimos al peregrino como si sirviésemos al mismo Jesús. Lo que él me estaba diciendo es que cuando él me hacía la habitación, en realidad no me estaba haciendo la habitación a mí, se la estaba haciendo a Jesús. Cuando él me servía la comida, no me estaba sirviendo la comida a mí, se la estaba sirviendo a Jesús. Cuando él se cruzaba conmigo en el pasillo y me sonreía, no me estaba sonriendo a mí, estaba sonriendo a Jesús. Es decir, todo su servicio hacia nosotros es porque ellos veían a Jesús en nosotros y nos servían a nosotros como servirían al mismo Jesús, con la misma delicadeza, entrega, pasión, alegría, integridad. Y la pregunta que yo tengo para ti esta mañana es, ¿en qué cambiaría tu manera de hacer lo que haces si no lo estuvieses haciendo para un desgraciado que te cae mal, si lo estuvieses haciendo para Jesús? ¿Cómo servirías en el supermercado si le estuvieses metiendo la compra a Jesús en la bolsa? ¿Cómo le prepararías el café al cliente si se lo estuvieses preparando a Jesús? ¿Cómo prepararías el siguiente albarán o la siguiente factura si esa factura fuese para Jesús? ¿Cómo sería tu siguiente diseño si ese diseño fuese para Jesús? ¿Cómo le sacarías la muela a esa persona si le estuvieses sacando la muela a Jesús?
Porque de eso se tratan estas palabras. Haced todo lo que hagáis, no como si lo hicieseis por esos amos terrenales que os tienen esclavizados, sino como si lo estuvieseis haciendo para Jesús. Ponerle todo el corazón, porque aunque vuestros amos terrenales paguen mal, si hacéis lo que hacéis para Jesús, el que os pagará bien será Él en la eternidad. Es así. Y muchos estáis perdiendo vuestras recompensas porque estáis haciendo mal vuestro trabajo, porque lo estáis haciendo enfadados, porque decís, es que no se lo merecen, es que realmente me tratan como un esclavo, y os estáis perdiendo las recompensas celestiales que podríais obtener si hacéis lo que hacéis como si lo hicieseis para Jesús. Y tú dices, si tú eso te lo estás inventando, en la Biblia en ninguna parte dice que el rostro de Jesús se refleja en el rostro de alguien más. Mateo capítulo 25. Dice que Jesús nos reunirá delante de su trono en el día del juicio y nos dirá a todos nosotros, gracias por darme de comer, gracias por darme de beber, gracias por vestirme, gracias por venirme a visitar. Y le preguntaremos, oh Rey del universo, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos desnudo y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo y te fuimos a visitar? Y Jesús nos dirá, ¿recuerdas cuando serviste ese plato de comida a esa persona? Me la estabas sirviendo a mí. ¿Recuerdas cuando le dices ese vaso de agua a ese sediento? Me lo estabas dando a mí. ¿Recuerdas cuando vestiste a aquel desnudo? Me estabas vistiendo a mí. ¿Recuerdas cuando le agarraste la mano a ese enfermo en el hospital? Me la estabas agarrando a mí. Jesús nos dice que el rostro del Rey del universo se refleja en el rostro de las personas a las que servimos. Los pentecostales queremos tener un encuentro sobrenatural con Dios cara a cara. ¿Sabes cómo te encuentras con Dios cara a cara? Sirviendo a tus clientes como si Jesús estuviese en sus rostros. Así te encuentras con Él cuando sirves y ves en el rostro de tus clientes a Jesús. Y tú dices, Itiel, nos estás pidiendo demasiado. No yo, es Jesús. Todo lo que hagamos, si lo entregamos a Jesús, tendrá una recompensa eterna.